Bueno, y vamos a comentarle que estará en vivo el neumonólogo Carlos Brescasín en un ratito con nosotros, hablando de estos ya varios días sin casos en Concepción del Uruguay, pero bueno, a mantener todavía lo que son las medidas de prevención. Sí, bueno, y en provincia, como decíamos, también 7 días sin ningún caso confirmado, lo que da mucha tranquilidad, pero como decía Diego, también no hay que relajar. Y nos vamos directo a la conferencia de prensa desde la provincia de Entre Ríos. Al coronavirus. Habla a continuación el gobernador Gustavo Bordet. Entrerrianos, entrerrianas, muy buenos días. En la mañana de hoy he tenido, a través de videoconferencia, una participación en la reunión del Consejo Federal de Salud con la ministra de Salud de la provincia y con el resto de los ministros de salud del país y, por supuesto, el ministro Ginés González García. En ese encuentro hemos abordado la situación epidemiológica que existe en el país, hemos intercambiado opiniones, hemos expresado también ideas que desde Entre Ríos estamos trabajando y fundamentalmente hicimos hincapié específicamente en la situación que presenta la provincia de Entre Ríos. La provincia de Entre Ríos ha presentado una situación epidemiológica controlada, donde desde hace una semana no hemos tenido nuevos casos de COVID y que trabajamos atentamente en cada uno de los departamentos que tiene la provincia con nuestro Comité de Emergencia Sanitaria y también concatenadamente con cada uno de los intendentes que se han puesto al frente de sus respectivas comunidades. En ese sentido, esta situación que lleva a la provincia de Entre Ríos de tener la pandemia sin circulación activa, sin casos autóctonos que se puedan presentar, claramente ha posibilitado ir de algún modo habilitando nuevas actividades en el territorio de la provincia de Entre Ríos. Oportunamente habíamos hecho llegar al jefe de gabinete de Nación cuáles eran las actividades que considerábamos que podían ser susceptibles de ser habilitadas en esta etapa de una cuarentena administrada a la que estamos asistiendo. La mayoría, en una primera instancia, fueron incorporadas a las recomendaciones y autorizadas por los expertos y también puestas en vigencia. Nos quedaban algunas que en el día de ayer fueron justamente elevadas nuevamente a la jefatura de gabinete. Estuve durante toda la tarde trabajando con el jefe de gabinete al respecto para lograr que se puedan habilitar lo que es profesiones liberales en su ejercicio, esto es para contadores, abogados, agrimensores, ingenieros en seguridad industrial y también, por otro lado, para lo que es obra pública privada, es decir, para la construcción privada, donde se ha realizado un protocolo, donde se pone un tope de empleados que trabajen en cada obra, que no puede exceder los 10 empleados. Estos protocolos para cada actividad fueron presentados y fueron estudiados y aprobados por nuestros expertos y a partir de la fecha hoy se encuentran vigentes. También, dependiendo de la situación epidemiológica que presente la provincia, seguiremos tomando más medidas. Si la situación de la pandemia nos permite y se mantiene el número de casos, paulatina y progresivamente y con mucha responsabilidad iremos habilitando nuevas actividades. Pero también quiero ser totalmente claro y preciso. Si la situación epidemiológica retrocede, automáticamente estas habilitaciones quedarán sin efecto. Por eso, quiero apelar a la responsabilidad individual de cada uno de aquellos que van a comenzar a desarrollar las actividades, que son los principales responsables de tener las normas de cuidado necesarias. Primero, cumpliendo estrictamente con lo que los protocolos con los cuales se han comprometido se cumpla estrictamente. Segundo, que se mantengan las normas de autocuidado, evitando tener contactos innecesarios,
que se guarde el distanciamiento, la autohigiene personal. Esto resulta clave para que podamos trabajar y desarrollar las actividades. Todo esto independientemente del control que nuestras autoridades, tanto sanitarias e incluso policiales, van a tener, como lo venimos haciendo desde el comienzo de la emergencia. Pero repito, la responsabilidad primaria, que es indelegable, corresponde a cada ciudadano, y yo apelo a esa buena práctica ética que cada uno tiene que tener. Y no me cabe duda que va a ser así, porque justamente el hecho de que hayamos llegado en Entre Ríos a tener una situación controlada desde el punto de vista de la pandemia, significa que hubo una muy buena actuación de cada entrerriano cumpliendo las normas de aislamiento. Por eso, en esta etapa que se abre hacia adelante, pido la máxima colaboración para que esto nos permita seguir teniendo controlada la situación epidemiológica y, por otro lado, que nos permita ir habilitando nuevas actividades en el futuro. Y encontrar... Tiene la palabra del gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, anunciando las nuevas excepciones, y habló de algo que nos venían preguntando hace ya un par de días, que es la situación de los albañiles. Exactamente. Sabemos por mensajes de muchos vecinos que, bueno, se estaba trabajando en algunas obras de manera privada. A partir de hoy sí, es legal, está permitido, y bueno, como decía el gobernador, fundamental, pero fundamental, las medidas de seguridad e higiene. Por parte de cada uno de los empleados, de la higiene personal, de mantener el aislamiento y demás, y por parte de quienes le dan trabajo a estos albañiles, sean empresas o particulares, bueno, proveerle de los elementos de higiene, barbijos, guantes, alcohol en gel, lo que fuera necesario para cada una de las tareas. Esto sí se mantiene la curva como viene, ¿no? Bajando. Ahora vamos a hablar más claramente con Carlos Bercasín al respecto, pero donde se dispare la situación nuevamente, se volverá a las restricciones que había. Y en relación a esto, también Concepción del Uruguay, y desde el municipio local, anoche dio a conocer un comunicado que tiene que ver con cuarentena para quienes viajen a zonas endémicas, a tener en cuenta. Se va a continuar y se van a reforzar los controles para quienes viajen desde zonas endémicas por coronavirus. Deberán cumplir cuarentena obligatoriamente por 14 días. Las disposiciones fueron parte de un trabajo articulado con la Justicia Federal, Fuerzas Federales de Seguridad y la Policía de Entre Ríos. Esta semana se firmó el decreto municipal 26.330, teniendo en cuenta todas las medidas excepcionales dispuestas por el gobierno nacional. En este sentido, se destaca en la norma que siempre se debe permanecer en el lugar de residencia habitual y reducir la circulación de personas en la vía pública con desplazamientos mínimos e indispensables permitidos, que son, por ejemplo, aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos, salvo para quienes estén expresamente autorizados y exceptuados. Por lo tanto, se dispuso que deberán permanecer aislados y en cuarentena por el término de 14 días las personas que, teniendo residencia en Concepción del Uruguay, tengan un historial de viaje o residencia en zonas de riesgo epidemiológico de transmisión local, ya sea comunitario o por conglomerados COVID-19 en Argentina, o que hayan estado en contacto con casos confirmados de coronavirus, o que tengan un historial de viaje fuera del país dentro de los 14 días anteriores al regreso a nuestra ciudad. Lo mismo ocurre con los remiseros o taxistas que viajen a ciudades fuera de la provincia de Entre Ríos, los que serán controlados de manera estricta al ingresar al territorio entrerriano y a su vez al ingresar a Concepción del Uruguay, debiendo guardar cuarentena obligatoriamente por 14 días. ¿Cuáles son las zonas endémicas dentro de la Argentina? Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Área Metropolitana de Buenos Aires, Provincia de Chaco, ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela de la provincia de Santa Fe, ciudades de Córdoba, Alta Gracia y Río Cuarto de la provincia de Córdoba, ciudad de Ushuaia de la provincia de Tierra del Fuego, y las que posteriormente a la publicación del presente informe y decreto se agreguen, ¿sí? Hasta el momento son estas las zonas endémicas dentro de la República Argentina. Y si usted viene de un país endémico, o sea que tiene
esta enfermedad, este virus del coronavirus, tiene que cumplir estrictamente la cuarentena. Se habilita entonces muchas cuestiones que tienen que ver con el tránsito de personas, la circulación de personas, pero manteniendo siempre las medidas de seguridad sanitarias. Bueno, esto tiene que ver con aquellos que viajan, ¿no?, a ciudades cercanas, aquí a Buenos Aires. Bueno, ¿qué pasa con los buques? Otra vez. La polémica. La polémica. Sí. Llega un buque la semana que viene desde Nueva Zelanda. Vamos a ingresar a la página que tiene que ver que nos marca el tránsito marítimo, ¿no? Lo que la trayectoria que está cumpliendo este buque, que reiteramos, desde Nueva Zelanda viaja hacia Concepción del Uruguay para llegar el próximo día jueves 30 de abril, estaré llegando al puerto local para la carga de madera hacia China. Ahí estamos viendo. Esto usted lo puede ver ingresando a esta página, como lo ha hecho la producción. Ingresa y va a ver cuál es la trayectoria del buque, ¿sí? Que, bueno, ha partido hace ya 15 días de este puerto de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, que es uno de los países con pocos casos. Podemos decir que tiene una situación muy similar a la de la provincia de Entre Ríos, en cantidad de casos confirmados, más o menos. Pero que, bueno, tiene el virus, obviamente. Ya, de igual manera, esta tripulación hace ya 15 días que viene navegando. Hace ya aproximadamente 13 días que no se ha tenido contacto porque se pierde el contacto, ¿no? Ahí estamos viendo. Directamente de Nueva Zelanda viene a Concepción del Uruguay. Mire, si ustedes siguen lo que es la línea verde que se ve, bueno, ese es el trayecto, todo el recorrido que va a realizar el buque hasta llegar al puerto de Concepción del Uruguay el próximo jueves 30 de abril para cargar entonces madera que tendrá destino, como ya vienen realizándose varios embarques, a China. De igual manera, todo esto, la carga del buque se va a realizar bajo las estrictas medidas de seguridad sanitaria como se hizo la vez anterior. Como decíamos recién, se va flexibilizando un poco lo que tiene que ver con las medidas de seguridad y restricciones con la cuarentena. También Dirección Departamental de Escuelas Uruguay envió un comunicado anunciando lo que tiene que ver con la atención al público. A ver, Dirección Departamental de Escuelas habilitará mesa de entrada los días miércoles de 8 a 11 para trámites que revistan carácter de urgente. Para los demás casos, se continúa con el sistema online vigente. Muy bien. Bien, reitero, se habilita mesa de entrada los días miércoles de 8 a 11 para trámites que revistan carácter de urgente en Dirección Departamental de Escuelas. Bueno, cumpliendo, muchos con el aislamiento como debe ser. Quienes no respetan el aislamiento son muchas veces los delincuentes, que en este caso, la historia que les vamos a contar, rompieron o intentaron romper una puerta para robar. Esto ocurrió anoche, cerca de la medianoche, mejor dicho. Ahí vemos 3 personas pasando por frente de una vivienda. A ver, esto es una cámara de seguridad de un vecino, de la persona víctima de estos 3 sujetos. Esto es calle Posadas al 1900 aproximadamente, la zona. 12 de la noche aproximadamente, estaban ya acostados, durmiendo, escuchan fuertes golpes en la puerta de entrada, una puerta de vidrio que tiene esta familia, que ahí vemos cómo se la rompieron. No pudieron romperla del todo y por eso se dieron a la fuga. El dueño de casa salió en calzoncillos a ver qué pasaba porque estaba durmiendo, estaba acostado. No logró ver a nadie, sí una vecina vio a estos 3 sujetos que salían corriendo. Por eso se llamó a la policía, que bueno, rápidamente llegó al lugar. Los
funcionarios de la comisaría segunda estuvieron allí y pudieron localizar a estos 3 sujetos, que finalmente se trataba de 2 menores de edad y uno de 18 años. Los 2 menores fueron dejados en libertad por orden de la Fiscalía, obviamente, por las leyes vigentes. El de 18 años quedó detenido hasta que fue retirado por sus progenitores. Pero a ver, la pregunta es, 3 personas caminando por la ciudad en época de aislamiento, de cuarentena. ¿Se realizan los controles? Sí, se realizan. Pero yo creo que vamos a tener que intensificar un poquito más esta cuestión, el tema de los patrullajes, aquellos que anden a horarios, ya habría que preguntarle más qué es lo que están haciendo, más si se trata de menores, bueno, a ver qué hay que hacer, ¿no? Porque, como decía la vecina, tenemos miedo ahora. Nunca nos pasó que nos pateen la puerta de esta manera. No dormimos en toda la noche después de este hecho. Y claro, el aislamiento, los controles, son muchas las preguntas, ¿no? Ahora hay que reponer el vidrio, poner rejas. Bueno, una situación muy lamentable, ¿no? Que ocurrió en la medianoche en la zona de Posadas al 1900. Bien, y quien tampoco se toma aislamiento es la violencia de género, la violencia machista, porque hubo alrededor de 20 denuncias entre el 13 y el 19 de abril en la provincia. Les contábamos hace unos días sobre este formulario virtual que sacó el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y también del número de telefónico de Concepción del Uruguay. Bueno, a partir de estas vías virtuales hubo 20 denuncias entonces entre el 13 y el 19. Cuarentena. Entre el 13 y el 19 de abril se registraron 20 denuncias por violencia de género vía online. La Oficina de Violencia de Género del Superior Tribunal de Justicia informó que entre el 13 y el 19 de abril recibió 20 denuncias por violencia de género y contra la mujer a través del formulario electrónico disponible en la web del Poder Judicial, para facilitarle a las víctimas el acceso al servicio de justicia durante la cuarentena. Las denuncias provenientes de diferentes localidades de la provincia fueron derivadas a los juzgados pertinentes. El informe realizado por la Oficina de Violencia de Género establece que el 80% de los casos de denuncia fue efectuada por la propia víctima, mientras que el resto lo impulsó una institución. En el 75% de los casos denunciados existe otra víctima y sus edades oscilan entre los 6 y los 75 años. La edad promedio es de 30 años y el 90% de las personas que denuncian son mujeres. El 54% de las personas que denuncian son solteras, el 17% separadas, el 12,5% se encuentran en una unión convivencial. En cuanto al vínculo que la víctima mantiene con la persona denunciada, el 29% tuvo una unión convivencial, el 17% son hijas o hijos o hijastros, el 12,5% son exnovias, exnovios y el 8,3% se encuentra en unión convivencial. El 67% de las personas que están siendo víctimas de violencia tienen hijos menores de edad en común con el victimario. Se hizo una evaluación de la implementación de la primera semana de la planilla online que está disponible para los ciudadanos, denunciándose violencia familiar y contra la mujer en la modalidad doméstica y, una de ellas, mediática, precisó la responsable del Observatorio de Violencia de Género, Janina Iset. La idea de darle difusión a la planilla de denuncias online es porque entendemos que estamos ante una herramienta importante para garantizar la accesibilidad de las personas a la efectiva protección de la justicia cuando se está en una situación de vulnerabilidad. El formulario, realizado en forma conjunta por la Oficina de Violencia de Género y profesionales de la informática del Superior Tribunal de Justicia, se realizó en base a la planilla de denuncias abordada mediante el Acuerdo General 25/17 del 5 de septiembre de 2017, punto quinto,
Cabe aclarar que en el material procesal de familia, la ley 10.668 contempla la denuncia por correo electrónico, cuya modalidad de implementación no había sido reglamentada para su puesta en funcionamiento. Bien, 20 casos entonces denunciados en lo que va, o sea, desde el 13 al 19. Exactamente, en muy poquititos días, pero bueno, lo malo es esta otra pandemia que lamentablemente también mata a mucha gente en nuestro país. Siempre estamos compartiendo esto. Lo bueno son las herramientas, y ojalá que las mujeres puedan seguir denunciando y que la justicia actúe como corresponde, en tiempo y forma. Esto no tiene mucho tiempo, no hay tratamientos, no hay nada. La violencia de género ataca y mata y se lleva muchísimas mujeres en nuestro país. Bueno, un tema que tocaste vos recién allí, Agustina, el tema de la justicia, ¿no? Y vamos a presentarles ahora un caso. Ella se llama Liliana, mamá de mellizos. Está viviendo en Herrera ahora, por eso hicimos una comunicación telefónica con ella. También víctima de violencia, de abandono, a raíz de hechos de violencia tuvo que refugiarse en Herrera. Allí vive con sus hijos en condiciones muy precarias, esperando el dinero que le debe llegar de parte del papá de los nenes. Estamos hablando de mellizos. ¿Sabe cuánto la justicia está obligando a que este muchacho pague por los chicos? O sea, le llega lo que es la cuota alimentaria, 4.500 pesos. ¿Sí? Con ese dinero, la asignación universal, más o menos Liliana se debe manejar. ¿Qué está pasando? No le está llegando la plata. No está pudiendo cobrar el dinero. Y si reclama mucho, también como que la quieren hacer callar. Por eso pidió que podamos ser quienes hagan escuchar de alguna manera su voz. La palabra de Liliana, víctima de violencia y abandono. Yo vivo en Herrera, acá, o sea, saliendo del pueblo, más en la zona rural de Herrera. ¿Vos viviste en un tiempo acá en Concepción del Uruguay? Sí, pero hace 6 años atrás, más o menos. Bien, ¿y por qué te fuiste? Yo de Concepción me vine porque me fui a vivir en pareja con el papá de los Messi, los nenes que tengo ahora. Ajá. A San Justo. Ajá. Y bueno, en San Justo yo al año y algo quedé embarazada de los Messi, que no quería tener más chicos, pero bueno, él era medio violento y medio exigente, quedé embarazada igual a los 43 años. Y bueno, después al año y cuando yo tenía 9 meses, él tuvimos un episodio de violencia yo con los nenes en los brazos. Estábamos en la casa, bueno, y yo hice un mandado, volví, él estaba violento y no me quería dar los nenes. Después me golpeó con los nenes en los brazos, me cazó los pelos, me dio rodillazos, todo. Bueno, después cuando él cazó un cuchillo y eso, que no sé qué quería hacer porque yo ya ahí me bloqueé, pero logré abrir la puerta con los nenes en los brazos y me fui a la casa de la vecina llamó a la policía, bueno, y me trajeron a Herrera, a la casa de mis padres. Bien, ¿de este hecho ya pasó cuánto tiempo? Y los nenes, tenía 9 meses, los nenes eran en el 2015, estaban por cumplir el año. En octubre cumplen el año, eso fue en septiembre del 2015. Bien. Una vez que vos te fuiste a Herrera, ¿terminaron los hechos de violencia o continuaron? No, o sea, violencia física no tuve más, pero apretones y por teléfono, y yo tenía un auto a nombre mío, y me hizo a Socapo firmarle la transferencia para quedarse él con el auto, así que también me quitó el auto. Y bueno, y después me pasaba 2.000 pesos por mes, que yo con los pañales y todo me volvía loca, más lo que me ayudaba la gente acá en el pueblo, y mi mamá que era jubilada, pero mi mamá falleció hace 2 años, y bueno, y ahí sigo. Ahora después logré sacarle 3.000 pesos, pero fue Gonzalo, el de Casero, dijo que no quería
involucrarse más en el caso, porque me dijo que yo no tenía motivos para venirme de la casa de él. Todo esto que vos me estás contando, se radicó la denuncia, digo, desde aquel primer momento, cuando él se puso tan violento, cuando los chiquitos tenían 9 meses, todo eso quedó radicado en una denuncia, se hizo. Sí, pero en el 2016 más o menos, él me mostró como una burla que le habían mandado de casero una cédula mostrándole que archivaron el caso de violencia. Se le mandaron a él. Ajá. De casero. Me dijo, mirá lo que me mandaron del juzgado, archivaron la causa de violencia. Y bueno, es como que, viste, ahí yo tuve más miedo, pues bueno, ahora pues hacer lo que quieres, si ya lo archivaron al caso. Y bueno, después yo de ahí empecé, porque obvio no tenía con qué subsistir, con 3.000 pesos, pañales y leche y todo. Así que por lo que es la cuota alimentaria de los mellizos, te está pasando 4.500 pesos. Sí, hace ya un año. Bien. Un año en abril. ¿Y este hombre que es changarín, tiene un trabajo? ¿De qué trabaja? No, él trabaja de encargado en el matadero de Alba. Liliana, hoy en día, vos, o sea, ¿es tu única entrada a este dinero o tenés alguna asignación universal? Sí, tengo la asignación. Trato de ir, ¿cómo es? Guardando. Yo este año le pedí ayuda a la MUNI para arreglar un poco la casita porque se humedece mucho en invierno. Los chicos el año pasado estuvieron enfermos de broncoespasmo porque es muy húmedo, se humedece todo el piso. Yo no tengo piso, tengo contrapiso nomás. Se inunda cuando llueve y bueno. Pero no pasó nada con lo de la MUNI y bueno, hacerlo por mis medios tampoco puedo. Así que... ¿Están pasando necesidades ahora? Sí, las comunes, digamos. Me hace falta, ahora estoy con una cocina prestada que pierde gas, pero bueno, la trato de cerrar en la garrafa, cuidarla porque, ¿cómo es? Dice que es peligroso. Ahora, Liliana, si la gente te puede colaborar con alimentos, por ejemplo, o con algo para mejorar la casita, ¿cómo te puede ubicar? Yo vivo en el Doctor Zumbo 89, es acá entre el único acceso que hay ahora habilitado es a la quinta casita que hay en un terreno para el fondo. Bien. Te hago una última pregunta. ¿El padre de los Messi tiene restricción ahora para llegar a tu casa? No, restricción no. Bueno, la situación, hay un ejemplo, un caso testigo de la situación de Liliana, que víctima de violencia, ahora también de abandono porque no recibe lo que tiene que recibir en cuota alimentaria. Bueno, por ahí algún abogado, alguien que pueda también contactarse con ella y asesorarla, sería importante. Estamos con el neumonólogo Carlos Brescasín aquí en vivo. Gracias, Carlos, por venir una vez más. Gracias por la invitación. Bueno, y queríamos hablar un poco de esta flexibilización del aislamiento que se está dando en la provincia de Entre Ríos. Recién el gobernador fue claro. Vamos a probar a ver qué pasa. Sí, bueno, contentos entonces, deberíamos sentirnos todos contentos porque significa que hemos controlado la tasa de reaplicación de manera interna en lo que sería Entre Ríos, de una manera responsable, tomando en cuenta el comportamiento social de absolutamente la mayoría de los entrerrianos. Bueno, teníamos el caso que mostraban de anoche. Pero fuera de eso, la flexibilización implica una responsabilidad un poco mayor todavía. Cuando nos piden que nos quedemos en casa, guardados y sin tener un contacto habitual con el que estamos acostumbrados a hacer, el poder aumentar las actividades económicas implica que nosotros también sigamos en esa línea de responsabilidad, pero cuidándonos más aún. Y yo creo que el gobernador, si bien no lo menciona, va a venir de la mano de la utilización del cubreboca, porque eso también va a colaborar cuando bajen las temperaturas por sobre todas las cosas, pero como una herramienta extra que va a evitar aumentar la tasa de contagio si es que ocurre.
No hace falta que lo decrete el gobernador. Nosotros a partir de ahora podemos utilizarlo tranquilamente si nos da más seguridad entonces. Sí, tal cual. No es obligatorio usarlo, no de momento como en otras regiones donde sí se ha decretado por la alta tasa de circulación, pero digamos como una medida preventiva y sobre todo para ir acostumbrándonos a usarlo, sería conveniente utilizarlo en los lugares clave, es decir, bueno, uno va al supermercado, va a las farmacias, digamos, locales cerrados donde hay poca circulación de aire y se acumula mucha gente, y tener la posibilidad a mano de poder utilizarlo, eso sería conveniente. Bien, recién yo hablaba de las zonas endémicas, ¿no? De las zonas donde... bueno, ahí estamos viendo un video que nos mandaron hoy a la mañana, que tiene que ver con el movimiento en la zona céntrica, en Concepción del Uruguay, Hoy está así, la cantidad de vehículos que se ve movilizándose, cuando ya hacía un par de días esto no pasaba, ¿no? Ahora es como que la flexibilización se empezó a notar. Y eso tiene que ver con esto, ¿no? Pero tratar de que la gente entienda lo importante que es seguir manteniendo las medidas sanitarias. Esto es lo mismo que tener tensado un músculo. Uno lo puede hacer por un tiempo prolongado, pero en algún momento uno tiene que necesariamente descansar, por si hay que volver a hacer fuerza en lo que sería el aislamiento estricto. Si bien, bueno, vemos mayor movimiento, obviamente no es lo que se vería un día habitual de semana como estábamos acostumbrados antes de toda esta situación. Pero implica esto, que podamos salir con mayor responsabilidad de la que ya venimos teniendo. Fue claro que, gobernador, donde aparezcan más casos o empiecen a aparecer casos, se vuelve nuevamente a las restricciones anteriores. Es que es la respuesta natural, digamos. Tenemos este beneficio por haber sido responsables y poder activar económicamente la provincia, que eso también nos va a venir muy bien en las áreas que se han habilitado, pero bueno, depende también de nosotros evitar caer en una situación anterior a esto. ¿Cuál es más importante de las dos vacunas, la antigripal o la de la neumonía? Bueno, en realidad las dos son importantes, pero principalmente en este momento, por la cuestión estacional, la ideal es que la gente tenga la vacuna de la gripe, que es la que generalmente lleva como complicación la neumonía. Pero si uno tuviera que elegir, que en realidad no debería ser así, uno preferiría que la población esté principalmente vacunada contra la gripe. Bien. Bueno, hoy tenemos un problema con esto porque son muy pocas las dosis que han llegado por parte del Ministerio de Salud. Aquí a Concepción del Uruguay llegaron 400 dosis en estos días, que no ha alcanzado para nada porque es mucha la demanda. Bueno, efectivamente, no solamente las vacunas que entrega el Ministerio, sino también las vacunas que uno puede adquirir en una farmacia. Digamos, no se está haciendo una provisión en el volumen que se está necesitando por el hecho de que la población, en el contexto de la pandemia, busca protegerse contra otros cuadros virales y que efectivamente siempre han circulado, y antes tal vez no se le ha dado tanta importancia, pero bueno, lo importante es tratar de cubrir esa demanda, porque el frío, si bien no está llegando, en algún momento lo va a hacer, y la circulación de la gripe va a empezar a darse también. En esto del coronavirus lo que preocupa mucho son las personas asintomáticas. Sí. ¿Contra eso qué se puede hacer? ¿Cómo hay que hacer más testeos? Bueno, en realidad se va a dar la posibilidad, sobre todo en las ciudades de mayor circulación, testeos rápidos para determinar a aquellos pacientes que no presentan los síntomas habituales, normales, que uno esperaría, que era la fiebre, el dolor de garganta, etcétera. En esos puntos geográficos puntuales sí conviene tener esa posibilidad de los testeos. En nuestro caso, simplemente con cuidarnos y respetar los 14 días de cuarentena que se decretó anoche, según tu noticia, sería una medida suficiente a las que se venía implementando, porque eso hace que si el paciente está infectado pero asintomático, en algún momento desarrolla los síntomas y eso denuncia su situación. Se flexibiliza el aislamiento, pero depende de la responsabilidad de nosotros. Por supuesto, la flexibilización implica mayor responsabilidad, no menos responsabilidad, porque tenemos que seguir cuidándonos, manteniendo la distancia social, que siempre es el punto clave que hacemos mención, el tema de la higiene de manos, el evitar tocarnos la cara, y si vamos a utilizar un cubrebocas, evitar la manipulación constante del mismo. Eso sí sería conveniente.
Si uno lo tiene que retirar, siempre desde atrás y no tocando la cara. Yo he visto, por ejemplo, situaciones donde se ponen el barbijo y lo bajan de acá. Sí, eso es típico. Para hablar se lo bajan. Digamos, el barbijo, el cubrebocas, si se coloca, tiene que estar de manera fija, permanente, hasta que uno llegue a su domicilio o se lo quita o está en un ambiente solo y ahí automáticamente se lo puede retirar. Claro, no es necesario llevar el barbijo puesto cuando vas manejando solo en el auto. En realidad, para los taxistas está reglamentado en ese sentido, pero el resto de las personas, la verdad es que no. Bien. Carlos, gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Bien, Carlos Brescasín, neumonólogo, y bueno, charlando con nosotros, llevando más claridad en torno a este tema del coronavirus y el aislamiento social. Cambiamos de tema, vamos a contarles la historia de dos uruguayenses, una pareja, que han generado ellos un cortometraje titulado La Fórmula de la Felicidad. Bueno, todo empezó en realidad con un proyecto de viaje, que en realidad ahora con el tema de la cuarentena no lo pudimos hacer, pero ahora en marzo íbamos a salir a recorrer América Latina. Y bueno, se nos ocurrió hacer la productora como para mostrar nuestro viaje. ¿Y eso lo iban a hacer en algún vehículo especial, particular? ¿Cómo era? Sí, nos compramos una camioneta y justo ahora en marzo la estábamos terminando de acondicionar, todo atrás para dormir y eso. Bueno, y de este proyecto de viaje, Federico, surge un cortometraje. Sí, yo ya me dedicaba a lo que es foto y video, en más que nada eventos y esas cosas. De hecho, bueno, acá tuvimos la suerte de estar en el Carnaval de Concepción del Uruguay, aportando fotografía. Y queríamos, antes de irnos, ya teníamos prácticamente todo listo, como contaba Angie a principios de marzo. Vimos lo que estaba pasando en otros países, como España, Italia. Y antes de que se acerque eso a donde nosotros íbamos a recorrer, pusimos pausa. Pero ya en febrero, cuando pensábamos que todo se iba a poder dar y nos íbamos a ir, queríamos que nos quede alguna producción o algo de la zona, como un recuerdo o algo por el estilo. Al ser el lugar donde nos iniciamos, Colón, Concepción, y donde estuvimos trabajando, queríamos que nuestra primera producción, más allá de los trabajos en eventos y eso, que sea acá. Vos hace 2 semanas que estás acá. No llegaste a conocer ni la mitad de lo que era el abuelo. 50 años juntos, toda una vida. No como las relaciones de ahora, que son todas por celular. Ni te molesté, no tiene pila. El otro día estábamos hablando, me habló del abuelo, me dijo que no cree que va a poder volver a ser feliz. Cada uno se formula lo que supone que le hace feliz. De ahí a que esa fórmula sea correcta, lo dirá el tiempo, lo dirán las circunstancias, pero no hay una sola fórmula. No hay una sola. Pero no hay una sola fórmula. Lo dirá el tiempo. Estamos hablando de la fórmula de la felicidad. Sí, así se llama el cortometraje. Está basado en una historia real, es una adaptación de una historia, una anécdota que nos contó un profesor amigo nuestro que nos pidió que no dijéramos el nombre por ahí para evitar algún problema administrativo, más que nada, porque no es nada grave y eso. Pero sí trata de, si querés te hago una pequeña reseña, trata de un chico que está en la secundaria y necesita aprobar sí o sí una materia para que su abuela, con quien quedó a cargo ahora, no lo eche de la casa. Una situación complicada para él, que a veces lamentablemente se da, que no hay mucha buena relación. A veces algunos sí tenemos la suerte en nuestra familia de que esté todo bien, esas cosas, pero hay familias que son muy distintas. Y bueno, es el caso de esta familia, que bueno, un profesor decide intervenir para poder tratar de ayudarlo, que es por ahí a donde nosotros nos llega la historia. Que bueno, después se encuentra con ciertas dificultades y eso es sobre lo que trata pero el mensaje y las intenciones del chico era lo que a nosotros nos gustó y nos motivó a tratar de adaptarlo y contarlo. Entonces fue la historia de la zona que decidimos tratar de llevar un paso más y contarla a nuestra manera. ¿Cuándo lo van a estrenar entonces?
Nosotros ya lo subimos a YouTube, ya lo pueden ver, pueden ingresar a YouTube y buscarlo como La Fórmula de la Felicidad, si no desde nuestro Instagram. Las fotonoticias de WhatsApp, vamos a cumplir con las que venían llegando, que eran muchas. Ahí vamos, a todos el agradecimiento. Aquí, bueno, se hizo una limpieza por parte de la municipalidad en Lucas Piris y Suipacha. Ustedes recuerdan que habíamos pasado la novedad del animalito que habían encontrado allí, la yarará. Bueno, a raíz de esto se realizó la limpieza. Piden, por supuesto, mantener el lugar a los vecinos, tratar de no tirar basura en esa zona. En el barrio 144 Vivienda nos envían este video de una pérdida de agua, un caño roto allí en la zona. Se ve la cantidad de agua vertida en la calle. Esto es en el barrio 144 Viviendas. Y lo que veíamos recién, ¿no? El movimiento en Concepción del Uruguay esta mañana con la flexibilización del aislamiento. Bueno, ayer se conoció la novedad, allí en el cementerio Jardín de Paz, sobre Ruta 39, llegaron estos equipos que es para la instalación de un crematorio por parte de la empresa de sepelios Scolamieri. Ahí vemos la llegada de todo el operativo que nos habían pasado ayer la novedad, nuestro amigo Daniel Nardo de Ganutti, le mandamos un saludo grande a él. Bueno, ahí está, la instalación de un crematorio entonces en el Jardín de Paz. Por un momento hacer una pausa. Una pausa, pero vamos a compartir las noticias de la Universidad de Concepción del Uruguay. Ante esos tiempos de cuarentena y distanciamiento social, el marketing digital y todo lo relacionado a la digitalización tuvo un gran aumento. Si bien, sobre todo en las grandes ciudades, muchos negocios ya venían incorporando acciones de marketing digital para darse a conocer y llevar incluso a veces todo el negocio de manera online, el principal desafío se dio para aquellos que no venían haciéndolo, porque justamente los primeros pasos y familiarizarse suele ser por ahí lo más difícil. No quita para los que ya estaban dando sus pasos en el marketing digital, también se vieron desafiados porque no es un complemento ahora, sino el canal clave para comunicarnos con los clientes y concretar las ventas. En esta pandemia no vemos que surgieran nuevas formas de marketing digital, sino que se está aprovechando un máximo todo lo que ya existía, es decir, todas las herramientas ya disponibles. Y justamente esto es algo que podemos resaltar y es un aspecto positivo en este contexto, y que al ser una tendencia que ya se venía dando todo el boom de marketing digital, es que somos afortunados que ya hay un montón de herramientas disponibles para atenuar el efecto de una crisis o desafío de este tipo que están afrontando los negocios. Por ejemplo, tenemos que imaginarnos si estuviese sucedido en un contexto sin redes sociales, sin internet de alta velocidad, sin WhatsApp, sin mercado pago, sin aplicaciones de delivery, etcétera, entre otras herramientas, todo esto no hubiese sido tan fácil ahora poder adaptarse a digitalizarse. Este es un momento para que todos los negocios aprovechen al máximo el marketing digital de todas estas herramientas disponibles y digitalicen sus negocios, para que este contexto justamente los impacte lo menos posible. El marketing digital, por suerte, es un término que seguro ya todos escucharon alguna vez y saben que es importante, pero no todos por ahí lo están llevando a la acción. Ahora toca migrar porque las nuevas vidrieras y todos los carteles de los negocios son las redes sociales, donde las personas pueden ver justamente qué ofrecemos, a qué precio, medios de pago
incluso hasta si tenemos un sitio web de comercio electrónico, que realicen el pedido online y les llegue a su domicilio. Y si para algunos por ahí dar el paso a una tienda online puede ser mucho, todavía pueden aprovechar las herramientas de atención al cliente como son WhatsApp y redes sociales, que ahí no hay excusas para no poder usarlas. Aquellos que ofrecen servicios, por ejemplo, salones de belleza, rubros de espectáculos, todo lo que sea rubro de clases de todo tipo, deportes, el desafío ahí es un poco más grande, pero también pueden realizar acciones. Es decir, lo primero también aplica acá, que es que tienen que estar presentes de manera online para que las personas puedan encontrar, conocer qué ofrecen y comunicarse con su negocio, pero hay un desafío en respecto a qué ofrecer. Y por suerte hay grandes movimientos acerca del paga hoy para consumir luego, por un lado para apoyar este tipo de negocios que todos entendemos se corta totalmente su fuente de ingreso en muchos casos, por lo que hay grande apoyo a estas acciones. Y estas acciones por parte de los negocios se tienen que ver respaldadas por beneficios para los clientes que van a pagar por algo hoy que justamente no pueden consumir todavía, ofreciendo descuentos y muy buenas promociones. Y aquellos que todavía por ahí se animen un poco más, pueden migrar de ofrecer simplemente ese servicio que hacían a, por ejemplo, hacer asesorías o capacitaciones online que pueden ayudar a personas. Entonces, a todos aquellos que vendan productos o servicios, los animo a que investiguen, a que estén presentes, viendo qué están haciendo otras personas, porque es posible hacer acciones para poder ofrecer nuestro servicio o producto todavía. Además, podemos estar preguntarnos si todo esto se va a convertir en una tendencia duradera o si va a ser solamente algo del corto plazo. La respuesta es que sí, que esto es una tendencia que ya se venía dando. Y entonces todos los negocios tenemos que aprovechar y apostar a hacer una migración a lo digital. Es una apuesta segura porque es una tendencia que ya venía creciendo y lo va a seguir haciendo. Aprovecho también a contarles a aquellos que busquen dar sus primeros pasos con el mundo digital. Desde UCU comenzamos a ofrecer formación en marketing digital a distancia y aquellos que estén interesados pueden ponerse en contacto con el Departamento de Educación a Distancia de UCU. En Telecom nunca nos imaginamos que estar conectados iba a ser tan importante. Y hoy estar conectados es que Manuel pueda seguir aprendiendo. Y que cuando hable con su abuelo, un rato más tarde, le cuente todo lo que aprendió ese día. Porque si hay algo que esa charla les va a enseñar, es todo lo que suma a seguir estando juntos. Hoy para Manuel esa conexión es indispensable. Y para nosotros es indispensable cuidarla. Hagamos cada uno nuestra parte, desde el lugar que nos toque, para que todos podamos seguir conectados. Cuidemos lo que nos une. Argentinos y argentinas. Un enemigo invisible nos ataca. Cobarde. Que no muestra la cara. Mostrémosle nosotros lo que este pueblo es capaz. Enseñémosle a este virus maldito que aquellas palabras escritas son el destino de nuestra patria. ¡Al gran pueblo argentino! ¡Salud! Prevención Salud te cuida, sumate a Prevención Salud de Sancor Seguros, la medicina prepaga que se adapta a vos. Prevención y salud se llevan bien, prevención, salud y vos también. Prevención y salud se llevan bien, prevención, salud y vos también. Y lo tenemos ya en contacto al contador Gustavo Solanas por
videollamada, me dijeron hoy, aparentemente. Lo tenemos ahora sí, muy bien. Muy bien. ¿Cómo anda, Gastón? Está cada vez más joven usted. Bien, muy bien. No, no lo creo. Bueno, ¿qué tema ha elegido para este día jueves, Sí, es un tema interesante. Venimos siguiendo desde hace mucho los precios de los comestibles, sobre todo de los alimentos, y me parece que en esta época no podía estar ausente el tema. En una placa sí la podríamos estar viendo y la tenemos. Ahí está. Lo que vamos a pedir es usted puede bajar un poquito el televisor, contador, para que no se escuche con tanto delay. Simplemente eso, y ya ahí se escucha bien. Los aumentos del trimestre sería el tema de hoy. A ver. Bueno, lo que estamos viendo ahí es, digamos, los precios que INDEC ha tomado, los aumentos. En el caso de la harina de trigo, ha aumentado en enero, febrero más marzo el 7,9%, el pan de mesa el 10,4%, el arroz casi el 18%, la carne picada el 20,5%, la leche el 9,3%, la papa el 19% en 3 meses, la lechuga casi el 29% en estos 3 primeros meses del año, el azúcar es un dato más que preocupante, el 40%, y la yerba el 17,5%. Estos son datos oficiales, datos de INDEC, lo que de alguna manera son datos que el gobierno está conociendo, y es preocupante porque la inflación acumulada de enero más febrero más marzo, o sea el primer trimestre, según también datos oficiales, es del 7,8%. Quiere decir que los alimentos en general están aumentando por encima del nivel de inflación en un momento de suma emergencia, como hemos estado conociendo, lo han informado ustedes y se informa en general, y lo que estaría indicando que mantener, digamos, la canasta de alimentos, mantener la mesa diaria es cada vez más caro, incluso más caro que el resto de los servicios que habitualmente una familia tiene de los fondos que una familia tiene que disponer para poder mantener su estilo de vida, ¿no? Sí, sí. Ahora, la pregunta que tengo que hacer es ¿por qué sucede esto? Teniendo en cuenta este dato que usted decía recién, ¿no? El hecho de que la inflación sea del 7,8, creo que dijo. Así es, 7,8. Y esto esté, por ejemplo, el azúcar en un 40% de aumento. ¿Cuál es el motivo o cuál es la explicación que se puede dar? Bueno, en realidad no habría... Los alimentos en general se consume aproximadamente siempre la misma cantidad. O sea que no se puede decir que haya un aumento de demanda o un aumento de consumo, porque, como decimos, salvo algún producto puntual por alguna estacionalidad, la comida se mantiene más o menos comprando siempre el mismo volumen. A lo que tampoco están aumentando demasiado los impuestos. Es más, hay una suerte de congelamiento en general. O sea que lo que aparentemente aquí estaría incidiendo sería una estructura de comercialización, o sea, hay muy pocos productores de lo esencial. Estos productos que tenemos en pantalla, todos prácticamente son de consumo diario, y el hecho de que haya muy pocos productores, que esté muy concentrada la oferta, hace incurrir en una suerte de actitudes o de conductas no muy leales, entre esos el aumento de precios desmedido. ¿La vivada criolla? Algo de eso. Algo de eso. Algo de eso. Si prestamos atención, el gobierno nacional, también el provincial, e incluso se ha habilitado en algunos casos a intendencias a que puedan controlar precios, ¿no? Claro. Y esto no es quizás en contra del comerciante minorista
que es el que termina poniendo la cara con el consumidor final, porque en realidad el comerciante minorista, en la mayoría de los casos, digamos, el precio ya le viene construido. Lo que él puede poner es un margen de ganancia que en muchos casos es bastante exiguo, pero en realidad gran parte del precio ya viene armado, ya digamos, no lo puede modificar porque tiene que ver con los costos de compra, ¿no? Bien, contador, hacer referencia a la palabra del presidente del Círculo de Almaceneros que estuvo hablando con nosotros hace unos días, la situación del azúcar puntualmente. Nos contaba que a los almaceneros como precio máximo es de 58 pesos y que en muchos casos la terminan pagando de costo alrededor de los 70 pesos, 68, entre 68 y 72 pesos el azúcar. Sí, por eso te digo, esto que estás comentando vos, Agustina, es más o menos en términos generales lo que estamos diciendo. O sea, el comerciante minorista no puede formar el precio. Directamente el precio le viene dado en gran proporción, y a lo sumo lo que puede hacer, obviamente, es colocarle un margen de ganancia para poder evolucionar y poder atender a sus costos. Claro. Pero no es el gran formador. Lamentablemente, muchas veces, todos nos la tomamos, digamos, con el comerciante minorista porque es el que nos atiende y es el que nos dice cuánto sale, cuánto cuesta, pero en realidad a él mismo ya le viene un costo muy elevado y que se atribuye a esta estructura concentrada en la etapa anterior, en la industrialización o en la comercialización mayorista, que hace que tengamos estos desequilibrios. Es notable lo que está pasando con los precios, porque una vez más, los precios de los alimentos y de los alimentos, diríamos, de consumo ineludible, como muchos de los que tenemos ahí en pantalla, son directamente o están aumentando muy por encima de lo que indica el promedio de inflación, que para el trimestre da, según datos oficiales, 7,8%. Es decir, que no hay que controlar en la góndola, sino que habría que controlar un paso anterior. Exactamente. En la góndola se puede controlar, pero en realidad, cuando uno controle la góndola, se va a encontrar con la realidad que Agustina decía. O sea, el precio de compra de quien coloca el producto en la góndola es tan elevado que no puede retroceder, porque estaría directamente teniendo que cerrar, teniendo que cerrar el negocio, digamos, ¿no? Tal cual. Contador, bueno, ahí está, entonces, los aumentos del trimestre en 3 meses han aumentado en este porcentaje estos productos esenciales de la canasta. Así es, 3 meses. Hemos tomado 3 meses porque si tomamos mes a mes está muy incidido por la estacionalidad de un producto o del otro. Claro. Pero son datos oficiales. Hemos preparado la información durante la semana, la hemos tomado informe por informe de los 3 primeros meses del año y pretendemos seguir haciéndolo al menos mientras dure esta situación de emergencia, porque nos parece que los precios de los alimentos siempre son importantes y en esta situación con más razón, ¿no? Un abrazo grande. Que sigan muy bien. Muchas gracias. Bien, bueno, los aumentos del trimestre, lo que veníamos conversando aquí con el contador Gustavo Solanas. Tenemos algunos WhatsApp más rapidito antes del final, a ver. Los vecinos de Estrada y Uncal, muy contentos con el arreglo de la calle, que una calle que veníamos mostrando hace un tiempo, ustedes recuerdan, ahí cerquita del hospital Urquiza, bueno, ha sido reparada, ha quedado muy muy linda, pero claro, ahí está el terreno con las malezas y los residuos que se tiran y demás, bueno, también entonces el pedido para la limpieza de este terreno. El día de los caños rotos hoy, una pérdida de agua en Ereño, entre San Lorenzo y Piedras también. Los vecinos
pidiendo la reparación. Trabajan mucho los chicos de obras sanitarias, allí también de servicios generales, en la reparación de este tipo de fallas, pero bueno, siguen sucediendo. Ereño entre San Lorenzo y Piedras. Mire cómo está Paso Vera, la imagen de esta zona que nos llegó, no sé si será una persona que va habitualmente ahí, cómo hizo para llegar, no sé, pero bueno, Paso Vera con el río bajo, mire cómo está, impresionante.